Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar con lo que son las fiestas del Eterno. Como vimos en la primera noche que comenzamos esta serie de las fiestas del Eterno, las cuales revelan el plan de redención, ¿no? Estos Moadim, estos tiempos señalados por el Eterno en su palabra para sus citas con su pueblo. Estuvimos viendo ya la introducción a todas estas festividades, a las festividades de primavera, las festividades de otoño, y pues hoy vamos a hablar de una por una. Vamos a hacer tratar de hacer un resumen de cada una de las festividades, explicando la parte más importante de cada una de estas festividades que aparece en el libro de Vaikra, el libro del Levítico, capítulo 23. Y como vimos, la primera de las festividades que aparece en Levítico 23 es con relación al Shabbat. Levítico 23 habla de las fiestas de primavera, que son las fiestas del comienzo de año, las fiestas que se realizan a partir del primer mes en el calendario judío, y son las fiestas que nos hablan con relación a la primera venida del Mashiach, la obra que realizaría el Mashiach en su primera venida. Y estas fiestas son la fiesta de Pesach, la fiesta de Matzah, la fiesta de Bikurim y Shavuot. Estas cuatro fiestas se conocen como las fiestas de primavera, son las fiestas del principio del año. Como vimos, Pesach es la fiesta de la libertad de Misraim, la fiesta de la salida del mundo por medio de la muerte del Mashiach. Matzah, panes sin levaduras, que habla de la salida de Egipto y del pecado, y también representa el tiempo del entierro del Mashiach, los días que él estuvo sepultado. Bikurim o Omer Reshit, que es la fiesta de las primicias, se relaciona con el cruce del mar de los juncos y la resurrección del Mashiach. Normalmente usted ve en las traducciones, cuando se habla del mar, todas las traducciones tradujeron como Mar Rojo, y por eso mucha gente conoce esto como el Mar Rojo, pero el asunto es que la mayoría de las versiones fue traducidas o vertidas a los otros idiomas desde el inglés. En el inglés la palabra rojo es rid. En el hebreo la palabra junco es rid. O sea, casi se parece, son palabras casi parecidas. Entonces hubo una confusión ahí y por eso fue que se tradujo como rojo, pero no hay ningún mar rojo, porque lo que significa es el mar de juncos, o también se conoce como el mar final, que fue hacia donde se dirigió el pueblo. Y esto está representando la resurrección del Mashiach. Y Shavuot, que es conocida como la fiesta de Pentecostés en la cristiandad, Pentecostés, pues habla de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y ya en el Brit Hadashah, el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre el remanente creyente de Israel. Este paquete de estas cuatro fiestas son las fiestas de primavera, y también se conocen como las fiestas de la primera venida del Mashiach. Ahora, hay otro grupo de fiestas de otoño, y estas fiestas de otoño hablan de la segunda venida del Mashiach, revelan la segunda venida del Mashiach, muestran todos los detalles de la segunda venida del Mashiach. O sea, cada festividad, cada fiesta, cada Moadim, cada cita tiene infinidad de detalles con relación al Mashiach. Como estamos hablando en las profecías mesiánicas del Tanaj, recuerda que son 330 profecías, o sea, es un kit de profecías que anuncian al Mashiach completo.
Y si contamos las profecías también de los libros ocultos del Tanaj, los libros que ya no están en el Tanaj, pero que los encontramos en la historia, en los cuales aparecen 35 profecías más, sería un total de 365 profecías mesiánicas que hablan de todos los detalles del Mashiach. Entonces, cada una de estas festividades es un resumen de paquetes y de los kits que aparecen en las diferentes profecías. Por eso es tan importante estudiar y entender estas fiestas del Eterno. Y estas de otoño, que son a partir del 7º mes del calendario hebreo, las fiestas de otoño, parte con Yom Teruah, que es el primer día del 7º mes. Yom Teruah, que es el día de la alarma. Teruah es alarma, sonido, ¿no? Entonces es el día del sonido del shofar, sonido de las trompetas. Normalmente sonido del shofar se traduce como trompeta, pero entendemos que es el shofar, ¿no? Que es hecho del cuerno de carnero. Entonces Yom Teruah es la festividad del sonar del shofar, el sonar de las trompetas, las cuales anuncian la segunda venida del Mashiach a los aires. Y esto es impresionante. Por eso, cuando Shaul habla con respecto al último shofar, cuando el Mashiach venga, él se está refiriendo a esta festividad. No es que haya ningún arrebatamiento, no. O sea, lo que enseña el cristianismo, una doctrina que surgió desde el año 1800 y hoy se ha metido aún en el mesianismo, pero no habla de arrebatamiento, habla de la venida del Mashiach al final de la gran tribulación. Y esta fiesta es conocida como Yom Teruah. Ya ustedes verán cuando analicemos los detalles de esta festividad. Primer día del 7º mes. 10 días después de Yom Teruah viene Yom Kippur, que es el día del perdón. Y se relaciona con el día en que el Mashiach pues establezca el tribunal del juicio, donde todos compareceremos, cada uno a dar cuenta por lo que hizo mientras estaba en su carne. Y también se reunirá pues alrededor de él todas las naciones para el juicio que vendrá sobre todas las naciones. Luego de Yom Kippur, que es un día de ayuno completo, que se celebra cada año, y en este día pues era que entraba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, al lugar santísimo cada año. 5 días después viene Sukkot, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, donde por 8 días se arman cabañas, se arman pequeñas tiendas, se adornan con frutas, se pone ahí mesa y se vive en ese tiempo durante toda la festividad. Esta festividad de Sukkot habla de el inicio del reino del Mashiach, pero también es una fiesta que habla del nacimiento del Mashiach. Estas son las fiestas del Eterno. Las fiestas de primavera, del comienzo de año, Pesach, Matzah, Bikurín y Shavuot. Y las fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Para hablar de la primera festividad que presenta el Eterno aquí en el libro de Vaikra, dice que esta festividad fue designada por el Eterno. Esto no es un invento del pueblo Yehudí, esto no es un invento del pueblo de Israel, sino que es una celebración designada por el Eterno. Y esto es lo importante de entender, porque el Eterno ha designado, porque Él ha establecido estas festividades. Y como dice Vaikra 3:5, el mes primero, en el 14º día del mes, en el mes primero, en el 14º día del mes, entre atardeceres, es Pesaj. Eso es lo que está registrado en Vaikra, Levítico,
23:5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. Bajo Desh Harishon de Arba Ashar la Hodesh Bein Arba'im Pesach le Adonai. En el primer mes, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. Esta fiesta celebra la redención de la esclavitud de Israel de Misraim. Y usted encuentra toda esta festividad en Shemot capítulo 12. Si usted más tarde quiere leer, puede leer los detalles de la festividad en Shemot 12, Éxodo capítulo 12. Y mire cómo es de detallista nuestro Padre en esta festividad, ¿no? Él nos dice claramente, en el primer mes, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. El Eterno nos da el día que debe ser conmemorada y nos dice que es el 14 del primer mes. Vale destacar que a la luz de las Escrituras, el primer mes es Aviv y no tiene ninguna relación con el primer mes romano del calendario grecorromano, que es el mes de enero. Recuerdan que enero es el mes 11, ¿no? Si usted cuenta desde septiembre, que significa séptimo mes, octubre octavo mes, noviembre noveno mes, diciembre décimo mes, enero sería el mes 11, febrero el mes 12. Por eso esta festividad viene a caer entre marzo y abril, como estamos viendo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se inicia el primer mes en el calendario del Eterno. Entonces no tiene ninguna relación con el primer mes, que es el mes de enero, digamos, en el calendario romano, pero en sí es el mes 11. Ahora, la Pascua cristiana o la Pascua católica y evangélica, no importa lo que celebren, no se celebra el día que el Eterno determinó. Es que cuando el Eterno determina las cosas así tan exactas como Él nos está diciendo, pues tenemos que acomodarnos a lo que el Eterno ha dicho. Y no importa el día que caigan, ¿no? O sea, el asunto es que el Eterno nos lleva también a la obediencia. Entonces nada tiene que ver Semana Santa o la Pascua cristiana con lo que el Eterno ha establecido en sus Escrituras. Por eso, como veíamos en la noche anterior, cuando veíamos con Abraham, que normalmente nosotros decimos Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Pero cuando vimos el Targum dice que Abraham creyó en Adonai y confió en la palabra del Eterno. Por eso nosotros, si queremos agradar al Eterno, pues tenemos que regirnos por lo que Él ha dejado escrito en su palabra, que es lo que revela su voluntad. Y por eso nosotros necesitamos aprender a celebrarla como el Eterno mismo la ha establecido. Ahora, esto es una festividad de gran alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque recordamos todas las maravillas que el Eterno hizo para liberar a nuestro pueblo del yugo de Egipto. Eso es una parte, porque Pesach para nosotros hoy día tiene dos partes muy importantes. Esta que es la parte histórica y la parte en la cual hacemos memoria, pues sería esta parte que nos recuerda todo lo que el Eterno tuvo que hacer para liberar al pueblo de Egipto. Todas estas 10 plagas que nosotros vemos, que fue una tras otra,
que vinieron sobre Misraim. Todo esto eran maravillas. Es maravilloso porque a pesar de tantas plagas, ninguna plaga era sobre el pueblo de Israel, sino sobre Misraim. Y esto es importantísimo porque él dijo, yo haré diferencia entre la casa de Israel y Egipto. Y aún pesa, en la noche de la salida fue tremendo porque el Eterno había ordenado que se sacrificara un cordero. Ahora, eso no es tampoco así como si a usted le dijeran ahorita, bueno, pues eso no es nada, sacrificar un cordero no es nada, pero si usted es un esclavo de un país por 430 años de generación en generación esclavo, donde por milenios, bueno, por años había vivido adorando al becerro, había vivido adorando los corderos y las vacas, y ahora que el Eterno le mande que se coma un cordero, eso es duro. Si vamos a la India, por ejemplo, en este día, ustedes saben que allá las vacas y los toros y cordero y todo eso es sagrado, especialmente las vacas. Allá no se comen las vacas, aún la orina es sagrada para ellos. Ahora el Eterno está poniendo una prueba también ahí para el pueblo y les está ordenando que sacrifiquen a ese cordero que adoran, ese cordero que lo convierten en un Dios que creen que es sagrado. Ahora ese cordero tiene que morir. Entonces era también una prueba porque el pueblo de Israel también era un pueblo idólatra. Mucha gente cree que el pueblo de Israel, no, nosotros somos un pueblo monoteísta. Bueno, ese es el objetivo del Eterno, que nosotros lleguemos solo a creer en él. Pero Israel a lo largo de las generaciones ha sido un pueblo politeísta. Y siempre se ha desviado detrás de cientos de ídolos. Entonces Pesach nos lleva a recordar todas estas maravillas que el Eterno hace para liberar a nuestro pueblo del yugo. Y en esto nosotros vemos la fidelidad del Eterno con su pueblo, porque estas plagas no fueron para el pueblo, todas estas plagas eran para Misraim. Entonces nuestro Padre era muy fiel, su rajén, su compasión para con el pueblo, para con nosotros, su pueblo. Esto es maravilloso, y uno dice, esto es tan grande, esta liberación del pueblo de Misraim, que la mayoría de las películas que hay hoy día, y tal vez por las películas que la gente conoce del Eterno, es justamente películas que narran esto, películas que narran esta gran liberación del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? El catolicismo, el cristianismo, eso se ven a Moshe cada año, toda la vida están viendo toda esta maravilla de lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Pero el Eterno dice a través de Yirmiyahu, del profeta Jeremías, que vendrá el tiempo, viene el tiempo, dice Adonai, en que ya no se dirá, vive el Eterno que hizo salir a su pueblo de Misraim. Porque esto es algo grande, pero el Eterno dice a través del profeta Jeremías que para el tiempo final se dirá, es viva el Eterno que hizo salir a su pueblo de todas las naciones a donde él los había esparcido. Entonces, si esto fue grandioso, si este éxodo de Misraim fue grandioso, lo que está pasando hoy y que estamos viendo hoy delante de nosotros, esto es maravilloso, esto es sobremanera grande, porque en el pasado fue la salida solamente de Israel de un país. Hoy es la salida de Israel de todas las naciones a donde el Eterno los había esparcido, por causa y como consecuencia de la fe en el Mashiach, de la fe en el Cordero. En este caso era un cordero animalito, pero hoy es a causa del Cordero de Elohim. Entonces, según la narrativa de Lucas, la narrativa de Hillel, dice que Yeshua y su familia participaban todos los años de Pesach en Jerusalén. Si quieren acompañarme en la lectura, Lucas capítulo 2, verso 41.
todos los años su gente subía a Jerusalén para la fiesta de Pesaj. Y cuando él tenía 12 años de edad, subieron a la fiesta como era su costumbre. O sea, esto era costumbre de Yeshua y costumbre de la familia de Yeshua. Entonces, Hillel nos está diciendo que el Mashiach y su familia participaban todos los años de Pesaj en Jerusalén. Esto nos muestra que los padres del Mashiach o la madre del Mashiach y el padre adoptivo del Mashiach eran fieles a cumplir el mandamiento en lo que respecta a esta fiesta. Y aún Yeshua mismo eran fieles en el cumplimiento de la celebración de esta fiesta. Él mismo, el Mashiach. Y es importante lo que dice, ¿no? Ahora, todos los años, su gente o su familia subía a Jerusalén para la fiesta de Pesaj. Y cuando él tenía 12 años de edad, subieron a la fiesta como era costumbre. Ya en la fase adulta, ya cuando Yeshua crece, aquí está hablando de los 12 años, pero aun cuando ya crece, cuando Yeshua se convierte en un joven, en una persona adulta, miremos lo que dice Yohanan 2, libro de Yohanan, capítulo 2, en el verso 13. Dice, era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yehudá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. Era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yehudá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. Por eso es muy importante para nosotros este tiempo que estamos viviendo y que el Eterno nos ha concedido vivir en este tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual el Eterno ha restaurado ya muchas cosas, no podemos decir todas, eso sería demasiado, pero muchas cosas. Y tener, por ejemplo, estas versiones que leemos hoy, nos dan a entender claramente todas las cosas y nos pintan el cuadro de lo que ocurría de una manera fascinante. Y aquí vemos nuevamente ya a Yeshua en su edad adulta. Era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yehudá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. Entonces, si nosotros vemos la historia familiar de Yeshua, pues ellos eran practicantes y siempre celebraron Pesaj. Desde los 12 años la escritura nos muestra a Yeshua celebrando Pesaj. Y ahora aquí en Yohanan, cuando ya Yeshua había crecido, pues también nos muestra que Yeshua también subió a Jerusalén. Recuerdan que él no vivía en Jerusalén. Yeshua no vivía en Jerusalén, él iba a Jerusalén. Era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Jerusalén. Así que Yeshua subió a Jerusalén, porque no era su ciudad de residencia. Y fue durante la celebración de Pesaj que Yeshua, reunido con sus talmidim, profirió las famosas palabras que todos repiten: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Aún hasta el final de su vida, en la noche en que él iba a morir, él declara estas maravillosas frases. Mateo 26, pueden acompañarme ahí, Mateo capítulo 26, versos 26 y 28. Dice desde un poquito más adelante para entender algo aquí. Los que tienen la Torah viviente, ahí en el capítulo 26, una de las cosas que
que más daña la mentalidad son los títulos, especialmente los títulos que puso Roma y los títulos que sigue el cristianismo, porque no tienen nada que ver con el pueblo. Entonces, Biblia, Torah viviente, lo que ha hecho es restaurar esos títulos, o sea, borrar lo que no es y poner los títulos de lo que está hablando ahí la palabra. Lógicamente, desde la perspectiva del pueblo judío, ¿no? Desde la perspectiva hebrea. Entonces, el título que aparece aquí en el capítulo 26, donde vamos a leer con relación a esta última Pesaj de Yeshua, dice: Yeshua ordena que se hagan los preparativos para la cena de Pesaj, y él mismo dirige el ceder. Hoy en el cristianismo nunca usted escucha de esto. ¿Por qué? Porque el cristianismo, ahí aparece un título que se llama la cena del Señor. Y pues para esta cena se han inventado una cena con gaseosa, con galletas. Él no está hablando de esto, están celebrando Pesaj. Y por lo tanto, como es una celebración del pueblo ordenada por el Eterno, hay un ceder, hay un orden en esa cena. Y ahora Yeshua mismo va a dirigir este ceder. Ahí no está la cena del Señor. Están preparando la cena de Pesaj, la cena de esta festividad. En el verso 17 dice: antes de la fiesta de Matzah, panes sin levadura, los talmidim vinieron a Yeshua y preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos el ceder del servicio de Pesaj? Entonces esto es muy importante. Los nuevos este año van a aprender qué es un ceder y cómo se desarrolla un ceder, porque también les vamos a facilitar el ceder, o sea, que es el orden, todas las oraciones, las bendiciones, todo lo que se necesita, la comida, las copas, el vino, o sea, todo el orden que se necesita en esta festividad. Entonces ellos lo que le preguntaron, los talmidim, fue: ¿dónde quieres que preparemos el ceder del servicio de Pesaj? Es el orden, ¿cómo es que vamos a celebrar esta festividad? Y Yeshua les respondió: vayan a la ciudad, a la casa de cierto hombre Yehudí, y díganle que el rabí dice: ha llegado mi hora, mis talmidim y yo estaremos celebrando Pesaj en tu casa. Vayan a la ciudad de un cierto hombre Yehudí y díganle que el rabí ha llegado mi hora, mis talmidim y yo estaremos celebrando Pesaj en tu casa. Ustedes recuerdan que Yeshua nos advirtió que a nadie le dijéramos rabí. O sea, esos títulos no debemos utilizarlos. No llamen a nadie rabí, no llamen a nadie roé, no llamen a nadie pastor, o sea, esos títulos. Por ejemplo, rabí. Ustedes saben que en el pueblo hebreo hay muchos acrósticos, o sea, las palabras son frases que hay ocultas. Y por ejemplo, la palabra rabí es roé bene Israel. Roé bene Israel. Quiere decir que el pastor de los hijos de Israel. El pastor de los hijos de Israel es él, es Yeshua. Yo vine solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decirnos rabí, o roé, o moré? No, Yeshua dijo: no permitan que les digan eso. Porque uno solo es vuestro rabí, uno solo es el pastor de las ovejas de Israel, uno solo, Yeshua. Todos ustedes son hermanos, ahim, ahayot. Y esa es la mejor manera de distinguirnos en el pueblo. Como decía Kefa, por ejemplo, a Shaul. ¿Cómo le decía Kefa a Shaul? Kefa no le decía a Shaul, como hoy le dicen, Rav Shaul. Nunca, ese título nunca lo tuvo Shaul. No, el Rav Shaul, no. Kefa lo que le dijo fue: ¿cómo dice nuestro hermano Shaul? O sea, lo distinguía como su hermano. Entonces hoy, si usted quiere honrar a alguien,
dígale así, dígale hermano. Si usted quiere decirle en hebreo, dígaselo en hebreo. Si quiere decírselo en español. Porque hoy también muchos dicen, no, es que hermano, y comienzan a inventar una cantidad de cosas que no son ciertas. ¿Y cómo se dice en hebreo? Ah. ¿Y qué significa hermano? Por eso. Entonces dígale hermano, dígale ajín, si son hartos, ajayot. Pero los títulos, recuerda que son prohibidos por el Mashiach, ¿no? Por esto mismo, el rabí, el pastor de los hijos de Israel, Roé Bene Israel, ese es Yeshua. Y por eso él dice que no permitamos. Hoy cuando la gente viene a la restauración del pueblo, pues comienzan a acuñar una cantidad de términos, pero violan también las palabras del Mashiach. Y no se obedecen a sus palabras. Ahora, que Él nos haya dado una función en el cuerpo, en su bondad, una función en su pueblo, en el cuerpo del Mashiach, eso es otra cosa, pero eso no son títulos, son una función que Él nos ha dado ahí para que la hagamos. O sea, no debemos traer todo ese bagaje del cristianismo para acá, donde el cristianismo es todo, ya no se le dicen hermano a nadie, no el doctor, la doctora, y ponen títulos, no, somos un pueblo, y aquí somos una familia. Por eso la bendición que el Eterno le dio a Abraham fue, en ti serán benditas todas las mishpajot de la tierra, mishpajot. Hay dos maneras de decir familia en hebreo, es mishpajot y Beit, pero Beit es esposo y esposa. Mispajot es todo. Mispajot es esposo, esposa, hijos, tíos, abuelos. O sea, es toda la generación, sobrinos, nietos. Esa Mispajot es esa familia en su totalidad. Entonces somos una familia, somos hermanos. Y es la manera de nosotros distinguirnos. Si ni Yeshua mismo se avergüenza de llamarnos hermanos. Él dice que Él no se avergüenza de llamarnos porque eso somos para Él también. Entonces aquí dice que les dijo, vayan a la ciudad, a la casa de cierto hombre Yehudí, y díganle que el rabí dice, el rabí. Cuando ustedes vean esto, acuerden que es un acróstico. Así como la palabra amén. Recuerda, amén son acrósticos que hay en el pueblo. Ha llegado mi hora, mis talmidín y yo estaremos celebrando Pesach en tu casa. Estos van a la casa de un Yehudí. Los talmidín hicieron como Yeshua les ordenó y prepararon todo el ceder para Pesach. Todo el ceder para Pesach no era solamente el libro de oraciones. No, era matar el cordero, era asar el cordero al fuego, era tener listas las hierbas amargas, era tener listo el vino, tener listo el pan, tener listo lógicamente el ceder y la comida en abundancia para todos, tener listo el lugar, las mesas, las sillas. Por eso Pesach se hace de manera familiar. En comunidades grandes, pues se ponen varias mesas como un restaurante. Se ponen varias mesas con 4 o 6 sillas y cada mesa pues es para la familia de acuerdo al número de la familia. Y en cada mesa se sirve comida. El ceder tiene comida, mucha comida para comer, comida. Y los símbolos también de la festividad de Pesach. Entonces todo esto fue lo que prepararon los talmidín. Cuando vino la noche, Yeshua se reclinó a la mesa con sus 12. En ese tiempo las mesas no eran como hoy día, que son altas. En ese tiempo las mesas eran pequeñas y prácticamente la gente se sentaba era sobre el piso. Cuando vino la noche, Yeshua se reclinó a la mesa con los 12, porque se está hablando así de un tiempo de descanso, de pasarla amenamente en la familia. Y mientras estaban comiendo, todo lo que habían preparado, ahí había cordero, ahí había hierbas amargas, ahí habían todo lo que dice Shemot capítulo 12. Había vino y vino en abundancia, había pan. Todo esto lo prepararon ellos con tiempo. Cuando vino la noche, Yeshua se reclinó a la mesa con sus 12. Y mientras estaban comiendo, dijo, sí, les digo que uno de ustedes me va a entregar.
Ellos entristecidos en gran manera empezaron a preguntarle uno al otro, Adón, ¿acaso quieres decir que soy yo? Él les contestó, el que mete su mano conmigo en el plato, ese es el que me venderá. El Ben Adán morirá así como lo dice el Tanaj, pero ay del hombre por el cual el Ben Adán es traicionado. Mejor hubiera sido para él nunca haber nacido. Y Judá, el conocido Judas, que era Yehudá, el que le estaba traicionando, preguntó, seguramente, Rabí, tú no quieres decir que soy yo. Él respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Yeshua tomó un pedazo de lejen, es la palabra que aparece ahí, muchos lo traducen como matzá, pero aquí es lejen, o sea, pan con levadura, porque lógicamente estaba mostrando de que él estaba tomando el pecado de toda la humanidad. Pronunció la verajá que se hace al partir el pan, lo partió, lo dio a sus talmidín y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. También tomó una copa de vino, pronunció la verajá que se hace sobre el vino, la dio a ellos diciendo, todos ustedes beban de la copa. Pues esta es mi sangre del Brit Hadashah, del nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de los muchos para expiación, para capar, para expiación de los pecados. Entonces, aquí vemos que Yeshua tomó la copa. Normalmente se reparten 4 copas y algunas comunidades reparten 5 copas de vino en la noche de Pesaj. Y Yeshua tomó la copa, dio alabanzas al Padre, la dio a ellos y les dijo, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del Brit Hadashah que será derramada en razón de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. Aquí hay una palabra que se ha traducido mal, que es la palabra harabín, y esta palabra se refiere a la comunidad de Israel, pero como esto fue quitado, entonces no se ve esto en las versiones traducidas. Esta es mi sangre del Brit Hadashah que será derramada en razón de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. ¿Por qué? Porque es que eso ya estaba profetizado con relación al nuevo pacto que dijo Jeremías, que el pacto sería con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, y Yeshua hizo referencia a eso esa noche que estaba compartiendo el ceder de Pesaj con sus talmidín. Entonces, no simplemente para el perdón de los pecados de muchos, sino de la comunidad de Israel, que es lo que dice Yirmiyahu 31, ¿no? ¿Por qué? Porque este pacto es con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, con toda la casa de Israel. Y esto fue lo que dijo Yeshua al utilizar aquí una palabra que él usó, harabín, la cual realizó Yeshua en esta cena de Pesaj con la copa que él dijo que representaba su sangre. Entonces aquí no había una santa cena como dice el cristianismo, no. Estaba una festividad que es maravillosa, con mucha comida, con mucho vino, con pan. Es una celebración de mucha alegría. Y noche a noche iremos profundizando en cada una de estas festividades, porque estamos presentando así como un bosquejo general de la festividad. Así, mis hermanos, que si en Pesaj el cordero fue inmolado y su sangre aplicada en la casa de los hijos de Israel, en las puertas, en los postes y en los dinteles, en los postes y en las tapas de las puertas. Y este acto de emuná de ellos, al matar el cordero, que, o sea, era un ídolo, por eso más adelante vuelven a hacer ese becerro, eso estaba arraigado en ellos.
este cordero inmolado, que era un animalito, y esta sangre aplicada en la casa de los hijos de Israel para librarlos de la muerte a los primogénitos, ¿no? Porque eran los primogénitos los que estaban en peligro esa noche. No todo Israel, eran los primogénitos de Israel, que eso dice en el capítulo 12 de Shemot. Entonces, así como este corderito murió ahí para la liberación del pueblo de Israel de Misraim, Yeshua, que es el verdadero cordero de Pesaj, él derramó su sangre para la remisión de los pecados de sus fieles. Y Yeshua, él es el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que nos narra Yohanan 1:29. Y Shaul, Pablo, él afirmó que Yeshua es nuestro Pesaj. Y al decir nuestro Pesaj es que Yeshua había cumplido cada uno de esos detalles de la celebración de Pesaj. Y es por esta razón que los Talmidim de Yeshua también celebran esta fiesta. Los que están aquí celebrando ahora son los Talmidim de Yeshua. Ya habían caminado 3 años y medio con ellos. Como todas las otras establecidas por la Torah en el primer siglo. Entonces, por ejemplo, el cristianismo dice, no, es que eso era solo de los judíos. Y entonces, ¿por qué estos Talmidim, que son creyentes en el Mashiach, que siguieron con él, por qué ellos están celebrando? O sea, el pueblo la celebró antes de venir el Mashiach. Yeshua y su familia la celebró toda su vida. Ahora lo que vemos es que los Talmidim de Yeshua también lo están celebrando de la manera que Yeshua lo está ordenando. Y Shaul dice, porque el Mashiach, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Por lo cual celebremos la fiesta. Eso es lo que dice Shaul. O sea que esto es para nosotros los creyentes en el Mashiach. Lógicamente, nosotros seguimos el ceder del Mashiach. Hay un ceder hoy que lo hace el pueblo Yehudí, pero hay un ceder también que lo está presentando Mashiach aquí. Él mismo quiso hacer este ceder, dirigirlo esa noche, para que aprendiéramos nosotros cómo los creyentes en él debíamos celebrar esta festividad. Entonces, mis hermanos, cabe resaltar, cabe registrar que en el momento en que Yeshua estaba celebrando Pesaj, él dijo a sus discípulos, cuando tomó el pan, este es mi cuerpo dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Antes de venir el Mashiach, el centro, digamos, de toda la celebración era el Cordero. Y vamos a ver varios puntos cuando ampliemos este tema de Pesaj. Muchos puntos que tenían que ver con esta festividad. Pero mire que Yeshua no toma el Cordero para decir, este Cordero soy yo, sino que Yeshua ahora está mostrando cómo es el ceder para nosotros. Y él no toma el Cordero, sino que él toma el pan. O sea, ahí había cordero servido, asado, ahí había pan, ahí había vino, ahí había hierbas amargas, ahí había una cantidad de cosas que el Eterno había ordenado en Shemot capítulo 12. Pero Yeshua, él toma 2 de todas estas cosas que habían en la mesa, toma 2 cosas. Primero el pan. Y lo toma, hace una verajá, lo entrega a ellos y luego dice, este es mi cuerpo dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué el Eterno hizo esto? Hoy hay muchas comunidades, aún mesiánicas, que matan corderos para Pesaj. Eso no se debe hacer, porque es que ni Yeshua mismo nos dijo que eso debía hacerse. El cordero era un tipo que apuntaba al Mashiach. Viniendo él, ya él cumple el sacrificio de Pesaj. Y después de que muere el Mashiach, 40 años más siguen celebrándose estas festividades ahí en el templo. Pero recuerden que el Eterno destruyó el templo, permitió la destrucción del templo, para que no se siguiera profanando la obra que ya había hecho el Mashiach. De tal manera que hoy no se puede sacrificar cordero porque no está el templo. Y para los que creemos en el Mashiach,
pues no se necesita ningún cordero, porque el cordero, como dice Shaul aquí, porque el Mashiach, nuestro Pesaj, nuestro cordero ya fue sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta, pero celebrémosla como el Mashiach ahora la ha explicado y la celebró. Entonces, Yeshua ordenó que la celebración de Pesaj, que cada conmemoración de Pesaj, en que un cordero era sacrificado antes de su muerte, sus discípulos ahora recordaríamos al tomar el pan que Él es el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, tenemos el pan, pero recordamos que Él es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, como está registrado en Yohanan 1:29. Entonces, así Yeshua ordenó que la celebración de Pesaj se hiciera como un acto en memoria de su muerte y resurrección. Entonces ya no es solamente en memoria de la salida de Misraim, sino que Yeshua ahora nos dice que debe ser un acto de memorial, de hacer memoria de su muerte y de su resurrección, de su cuerpo que fue entregado por nosotros. Y este acto especial de memoria de la muerte y resurrección de Yeshua debemos hacerlo en Pesaj, cada año, y no en otra fecha, en esta misma fecha, en el primer mes, el día 14 del mes. Entonces, Yeshua nunca instituyó la Santa Cena. Yeshua nunca instituyó esto que el cristianismo celebra. Lógicamente, eso lo creó Roma. Y Yeshua nunca instituyó ni la Santa Cena, ni la Cena del Señor, ni la misa, ni nada de estas cosas. Porque eso es lo que piensan equivocadamente los cristianos, que Yeshua pues creó esto. Él solamente prescribió, él solamente ordenó, dijo con sus palabras que en el Seder de Pesaj, en la cena de Pesaj, o sea, en el momento de toda esta alimentación comunal que nos reunimos para comer todo lo que hay ahí en la fiesta de Pesaj, pero que en esa fiesta hubiese el recuerdo de su sacrificio expiatorio a través del pan y el vino. O sea, eso fue lo que él dejó estipulado ya. Él mismo, el Eterno, Yeshua, él, el Redentor, que debe ser el pan y el vino, los símbolos que recordarían en Pesaj toda su obra expiatoria. Entonces, si nosotros somos creyentes de Él y si somos serios con Yeshua, nosotros los creyentes en Él, pues nosotros no celebramos nada que se llame la Santa Cena o la Cena del Señor, inventada por el cristianismo, no. Nosotros necesitamos conmemorar la muerte y la resurrección de Yeshua en la fecha en que Él la determinó, que es la fiesta de Pesaj. Por eso hay muchas iglesias cristianas que celebran la cena, digamos ellos, cuando se les ocurre. Bueno, hermanos, vamos en 15 días a celebrar la cena. Y lo que hacen es comprar gaseosa, Coca-Cola y unas galletitas y ya dicen que es... No, si él está hablando de el ceder de la fiesta de Pesaj que se realiza cada año. En el primer mes, el 14 del mes. La Santa Cena cristiana, como se conoce en el cristianismo, tiene origen en los rituales paganos e idolátricos, y siendo bien diferente y extraña a la fiesta de Pesaj que fue instituida por el Eterno en su palabra. Por ejemplo, hay un comentarista que llama Frank Aviola, y él dice: el misticismo asociado a la Eucaristía, o sea, a la cena, porque también el catolicismo la celebra todos los días, con vino y con un pequeño pedacito de galleta. Pero este misticismo de la Eucaristía o de la cena, que también la copia el cristianismo, se debió a la influencia del misticismo religioso pagano.
¿Recuerdan lo que vimos cuando comenzamos a hablar de las fiestas del Eterno y las fiestas paganas? ¿Cómo es que llega todo ese paganismo hacia adentro del romanismo? Pero cómo también el pueblo de Israel se mantuvo alejado, como el pueblo judío se mantuvo alejado de todo esto, a fin de preservar, pues de manera un poco más pura la palabra. Ahora, descartando la noción católica de la cena del Señor, que se copia también en el cristianismo, todos los cristianos modernos protestantes pues continuaron abrazando también la práctica católica de la cena, pero no se preguntan de dónde nació eso. Y la verdad, si es bíblico, ¿cuál es el asunto bíblico? Y por eso necesitamos conocer estas festividades del Eterno, especialmente esta festividad de Pesaj, que es tan importante. La cena del Señor, compuesta por un pedacito de pan y una copita de jugo de uva o vino o gaseosa o cerveza, pues esto no se asemeja absolutamente nada al Seder de Pesaj. O sea, es algo totalmente extraño, raro. Sea que la celebre Roma o sea que la celebre el cristianismo. Es raro. En la Iglesia Católica, por ejemplo, hay el sacerdote que está oficiando, pues cuando toma la copa y toma el pedacito de pan, pues sencillamente le dice, bueno, cada uno examínese con respecto al pecado y arrepiéntase para poder participar en estos elementos sagrados. Pero esas prácticas, eso vinieron de Juan Calvino. O sea, él fue el que inventó estas cosas, un sacerdote católico. Y muchos pastores, pues, en el cristianismo ministran también la cena y recitan la misma palabra que Roma ha dicho. Y pues lo mismo, llevan al pueblo que hagan, digamos, este mismo proceso de arrepentirse, Ahora, no hay pecado en arrepentirse, pero el asunto es que todo esto es una copia del paganismo. Roma la copia del paganismo, la introduce, y el cristianismo la copia del catolicismo. Y sencillamente lo celebra, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Pesaj, pues nosotros necesitamos conocer esta fiesta desde el punto de vista de la Torá, desde el punto de vista de Israel. Y salir de todos estos ritos paganos que no tienen ni parecido con lo que es la festividad de Pesaj. Y esta fiesta o estos ritos de la Eucaristía en el catolicismo, de la Santa Cena en el cristianismo, pues lo que hicieron fue sustituir la verdadera fiesta determinada por el Eterno, que es la festividad de Pesaj. O sea, fue lo que vino a reemplazar esta fiesta. Esto vino con la doctrina del reemplazo para arrasar la palabra del Eterno, a fin de que el pueblo pues no celebrara esto. ¿Y qué conmemora? Pues conmemoramos algo grande, porque estamos conmemorando el episodio de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esto es algo grande. Pero nosotros hoy, pues, estamos conmemorando la más grande y maravillosa de todas las obras, la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach. Hoy el pueblo ortodoxo solamente hace la primera parte y ellos siguen recordando solamente la salida, la liberación del pueblo de Israel de Misraim. Pero es que nosotros tenemos que ir mucho más allá, porque aunque allá hubo un corderito, un animal, pero si ustedes saben, hoy ni siquiera en Yehudá se matan corderos para este tiempo. Porque ellos dicen, no podemos porque no está el templo edificado. Pero aún mesiánicos se atreven a hacer eso entre las naciones. Pero eso es no entender el sacrificio del Mashiach. ¿Por qué? Porque Yeshua habló que el pan y el vino en el Seder de Pesaj se utilizaría como un memorial para recordar, para hacer memoria de su muerte,
de su cuerpo que fue partido por nosotros y de su resurrección. Y el vino, pues, de su sangre derramada para establecer y para fundamentar el nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, para que ustedes profundicen en esta festividad de Pesaj, pueden leer tanto Levítico capítulo 23, donde están todas las fiestas del Eterno, y Shemot capítulo 12, Éxodo capítulo 12, prácticamente todo el capítulo, porque ahí describe toda esta festividad. Y como vimos ya en el Brit Hadashah, pues vemos ya la parte del sacrificio del Mashiach en Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, donde aparece explicado, ¿no?, esto de la muerte del Mashiach.